Y Santipetri.es patrocina Café del Correo. Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición del Café del Correo, el programa de análisis y debate de la actualidad en la provincia de Cádiz. Están hoy con nosotros Rafael Garófano, Silvia Tubio, Emilio de la Cruz y José Antonio de Iturriaga, y a ellos les vamos a plantear una serie de temas extraídos de la información de actualidad en la provincia. El primer asunto que queremos plantear tiene que ver con Navantia. La semana pasada el presidente de Navantia, Ramón Aguirre, convocó a los medios de comunicación en la Diputación, acompañado por el presidente de la Diputación, José Loaiza, el presidente provincial del Partido Popular, Antonio Sanz, un diputado del Partido Popular, creo que se llama Rafael Ruiz, y la alcaldesa de Cádiz, Teófila Martínez. Allí anunció que la Armada Española va a contratar un buque de acción marítima a construirse en San Fernando, y que está ya cerrada la contratación de un quinto gasero para gas natural que se construiría en los astilleros de Puerto Real. Ayer mismo la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, se reunió con los comités de empresa de los astilleros de la Bahía y anunció la concesión de una ayuda de 3 millones de euros a entregar en el momento en que se confirmen los contratos de Navantia para la realización del van y del gasero. ¿Cómo veis estas actuaciones? ¿Alguien? Bueno, Rafael. yo creo que la noticia es muy buena y hay que alegrarse, ¿no? Parece que después de muchos años reclamando unos encargos de buques, al fin van a venir a la bahía, además de la doble tipología de militar y gasero que se estaba... Yo no sé si entrar ya ahora en eso o dejarlo un poquito aplazado para después de otras intervenciones, pero yo creo que sigue habiendo grandes preguntas abiertas, y son preguntas abiertas, pero abiertas en canal, vamos, abiertas en canal. Es decir, la viabilidad futura de unos astilleros que tienen necesaria y obligatoriamente que estar abiertos al mercado mundial, y que después de muchísimos agobios lo que consiguen son los encargos, uno de los presupuestos generales del Estado a través del Ministerio de Defensa y otro de una empresa española, muy probablemente después de muchas presiones gubernamentales, porque es el quinto después de que 4 se hayan ido contratados al extranjero, ¿no? Siendo una empresa española con todo lo que esto supone. Yo creo que después podemos hablar de este tema, que yo creo que es, después de la alegría y la satisfacción al corto plazo, de verdad el otro tema es muy importante, ¿no? Silvia. Yo voy mucho en la línea esa. Cuando se recibió la noticia, bien, una noticia positiva, pero yo la traduje como, bueno, una huida hacia adelante. Es decir, bien, se consigue carga de trabajo durante un tiempo muy concreto, pero es que esa política es la que se lleva haciendo durante estos últimos años y no resuelve el problema de fondo que tienen los astilleros, ya no solo de Cádiz, sino a nivel nacional, ¿no? Porque el mismo problema te los encuentras en Galicia y en otras zonas, ¿no? Y bueno, cómo se afronta en los próximos años desde esta industria la posibilidad de una viabilidad a largo plazo y que no dependa de encargos que vienen de la mano del Estado, ¿no? Y que probablemente tenga un coste a las arcas públicas, porque bueno, es una forma de intentar paralizar pues ese serio problema de falta de trabajo, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, con respecto a lo de la subvención o el anuncio de esos 3 millones, yo creo que la experiencia nos debe hacer reflexionar que para mí lo importante ya no son las cantidades que se van a invertir, sino cómo se va a invertir y qué se va a hacer con ese dinero, ¿no? Durante muchos años nos hemos deslumbrado con se va a invertir 3 millones, 5, 10, 9, y luego pasa lo que pasa, porque tú lees esa traducción de esos 3 millones y te encuentras que gran parte de ese paquete va para la formación.
y tú dices, espera, un momento, ¿dónde va a ir esa formación? ¿Para qué? ¿Cómo? Y tal, ¿no? Entonces, creo que sería muy importante que ese tipo de ayudas y esa inversión no fuera vinculada a una carga de trabajo, que bueno, que ya se ha conseguido y tal, sino vinculada realmente a, bueno, ¿qué vamos a hacer con nuestros astilleros? Tenemos que afrontar que son una industria clave en zonas como le pasa a la Bahía de Cádiz, como pasa en Galicia, que son industrias de las que dependen miles y miles de familias. ¿Cómo hacemos para que estos astilleros sean competitivos, puedan salir al mercado internacional, sean capaces de llevarse encargos que a día de hoy se llevan otros astilleros? Y vamos a potenciar, ¿no? No vamos a vincular las ayudas, bueno, pues a una carga de trabajo que al final pues viene de la mano del gobierno español, ¿no? Entonces yo, un poco el sabor que me queda es agridulce, bien porque se soluciona de forma inmediata, bueno, por la carga de trabajo de muchos operarios, muchos trabajadores, pero es que mi temor es que dentro de 2 años volvemos a lo mismo, volvemos a la misma historia, volvemos a que no tenemos trabajo y a replantearnos que tenemos astilleros durante meses y meses y meses parados y con un coste a las arcas públicas importante porque tienes a muchísimos trabajadores pues de brazos cruzados desgraciadamente porque no encuentran trabajo, ¿no? Bueno, yo estoy plenamente de acuerdo con lo que decís los dos, por lo tanto no voy a ser repetitivo. Simplemente poner algún acento en algún momento especial. Plenamente de acuerdo en que falta una estrategia a medio y largo plazo y que lógicamente es una patata caliente y estas cosas empiezan a recordarte otras que no queremos ni nombrar, ¿no? Que cuando está... ahí tenemos recientemente Delphi y fijaros cómo termina estas situaciones en las que no hay una definición concreta. Yo creo que la nueva situación que tengamos en Europa tiene que ser una de las prioridades, porque al final esto es un tema de ámbito más internacional, más que nuestro, de cuál va a ser nuestra posición y cuáles van a ser nuestras calidades para el futuro. Hombre, y después ya lo que estamos acostumbrados a ver, que estos anuncios siempre son en periodos preelectorales, te pones un poco primero. Se espera a los anuncios, porque siempre la coincidencia, pues cuando es una vez, pero cuando es muchas veces, ¿qué quiere decir? Que eso se tiene antes y se espera a que se llegue el momento para que sea más rentable. Y lo segundo, pues esa carrera electoral hace que todos se quieran sumar. El gobierno ha conseguido estas nuevas posibilidades de contratación, inmediatamente tiene que venir el partido que está de inmediato, que en este caso es la Junta de Andalucía, a venir, como tú dices, yo pongo 3 millones, ¿para qué? No sé todavía, pero bueno, que sepa que yo también estoy, que esto es un tema de todos, y ese es un poco lo que el ciudadano va viendo, porque repito, es repetitivo, no es que la casualidad de ahora, es que yo lo que me encantaría es que hubiera otra presión para las generales y consiguieran otros 3 años más. Mira, estaríamos contentos que serían 6, ¿no? Bueno, yo creo que esto es una buena noticia que venimos reclamando desde hace ya bastante tiempo, ¿no? Yo creo que esto lo que pone por lo menos es una solución durante 30 meses al astillero más grande que tiene Navantia y que era el que más problemas tenía, que era el de Puerto Real, porque prácticamente Cádiz con las reparaciones tenía cierto digamos, mercado y tenía una viabilidad. San Fernando fundamentalmente con la industria naval, militar, pero por lo menos con estos contratos, que serán como sean, pero son contratos que por lo menos les van a dar una estabilidad, porque tenemos que tener en cuenta una cosa, que es que tenemos una espada de Damocles sobre una empresa como Navantia, y es que si no se conseguían este tipo de contratos empezaba Bruselas a exigir un plan de desaparición de puestos de trabajo, de reestructuración, y empezábamos otra vez al discurso que periódicamente venimos viendo con el problema del sector naval durante los últimos prácticamente 30 años. Por eso son importantes también las elecciones europeas, porque este tipo de cuestiones son las que nuestros representantes europeos tienen que fajarse precisamente en Bruselas, porque una de las grandes trabas que tiene, por ejemplo, la planta de Puerto Real es que tiene una obligación de construcción de industria militar exigida por Bruselas, precisamente por el comisario de la competencia, que precisamente nos limita mucho al mercado que podemos entrar.
también es cierto que esto se ha retrasado mucho porque esta no es la carga importante que se tenía que tener para los astilleros. Está pendiente todavía la carga o la oferta que se está haciendo a países como Qatar, a Emiratos Árabes, que todavía está pendiente y que también por circunstancias de unas gestiones que tenía que hacer directamente el rey, que se han comentado aquí, y que todavía están pendientes, son las que pueden dar una carga ya no dependiente del presupuesto general del Estado, sino precisamente de una serie de empresarios, de mercados bastante importantes y que nunca habíamos tenido, ¿no? Yo lo que creo es que estos 30 meses que por lo menos tenemos de estabilidad, después de 4 años de prácticamente de desierto de carga de trabajo por lo menos la fábrica de Puerto Real, lo que nos debe de permitir también es que la propia empresa empiece a replantearse su futuro y también, como he dicho, a dar la batalla en Bruselas para que se nos habla también la posibilidad de otro tipo de mercados que hasta este momento están limitados. Pero yo creo que, como siempre he dicho en este tipo de cosas, todo lo que es carga de trabajo en cualquier industria, en cualquier empresa, bienvenido sea. Y sea en campaña electoral, no sea en campaña electoral. Yo creo que las circunstancias son las que hay. También esto llevamos prácticamente pasando lo mismo hace 30 años, ¿no? Que cada vez que hay unas elecciones hay este tipo de noticias. Pero yo creo que esta es una buena noticia porque se va a concretar, porque es buena para la bahía y creo que lo que debe permitir es que durante 30 años haya ahora yo creo que la reacción de los sindicatos 30 meses, que ha sido una buena reacción por parte de los sindicatos, es decir, ahora vamos a demostrar también que somos capaces de hacer un buen trabajo de calidad, porque también, según tengo entendido, el gasero, este quinto gasero no va a ser igual a los 4 que ya se contrataron por parte de la naviera, sino que va a tener un plus de innovación que se va a realizar precisamente por las ingenierías de astilleros como homologación para otros futuros gaseros que se puedan vender en otros países. Yo creo que tenemos las mejores industrias tecnológicas en sectores tan importantes como la aeronáutica, como en este caso la naval, y tenemos que ponerla en valor. Si es que y el mercado tendrá que también adaptarse, nos tenemos que adaptar también al mercado de que cada vez más competitivo y desgraciadamente las circunstancias de depender exclusivamente del presupuesto general del Estado es que no nos lo permiten ya. Pero, es que yo creo que hay un marco general que se cuestiona con una frase que podría ser: Europa ya está fuera del mercado en todo lo que sea producción industrial, todo lo que sea producción industrial. Claro, desde esos parámetros se podría preguntar ¿por qué hay subvenciones para determinadas industrias como la automovilística y sin embargo nos vamos a rasgar las vestiduras porque vengan ayudas desde los presupuestos generales a la industria de astilleros? ¿No está habiendo ayudas económicas en una economía globalizada a otras muchas industrias, porque si no, no levantarían cabeza en Europa? Pero, una vez dicho esto, hay que hacer también la reflexión sobre otro tema, que a mí me duele como si fuera de mi familia. Los astilleros de Cádiz son los que tienen la productividad más baja de España. Y eso se viene diciendo durante décadas. Y ahora mismo, cuando se plantean posibles contrataciones, se apunta mucho antes al País Vasco o a Galicia que a Cádiz. Entonces, yo tengo aquí algunos puntos relacionados con la productividad. Es organización, es tecnología, es formación y son costes laborales. Es decir, no estamos hablando a que hay que analizar el modelo de Corea del Sur o el modelo de las economías del Oriente, no. ¿Qué pasa con la productividad de Galicia respecto a la de Cádiz? ¿Qué pasa? ¿Por qué hay más productividad allí que aquí? ¿Por qué? Son las grandes preguntas. Y después, aquí en el astillero de Cádiz hay una parte que es la plantilla y otro las empresas auxiliares. Yo supongo que las empresas auxiliares son competitivas. ¿Por qué? Porque si no fueran competitivas no serían esas empresas auxiliares, serían otras empresas auxiliares.
porque desde la empresa se contratan a una u otra, pero fíjate supongo que en función de precio y productividad, digo yo. Pero fíjate lo competitiva que son las empresas auxiliares, que mucho lo que ocurre en Navantia, y lo dicen algunos con boca pequeña porque no quieren, es que se dan los contratos en el tema de ingeniería e innovación a contratos a empresas suecas, empresas alemanas, que subcontratan y hacen todo el trabajo las empresas auxiliares de aquí. Es decir, eso te puedo dejar yo ejemplo en Finlandia, ingeniería que se han entregado a Finlandia hace entonces, tiempo. Bueno, entonces lo que tú estás diciendo gente. está muy unido. Es decir, ¿no será que parte de esa productividad es que ya no nos la creemos y entonces hacemos todo lo que podamos fuera y al final lo que queda aquí es un tema residual de costes laborales? Entonces hay que tener ahí, hay que creer mucho más. Claro, es que muchas veces se habla y terminamos nosotros también entrando en el torbellino de el tema de los trabajadores concretos de nuestros paisanos, paisanos, de cuánto trabajan y cuánto cobran. Sí, pero es que en la productividad está un tema de organización, que tiene que ser una organización férrea y eficiente, y el trabajador o los trabajadores que no estén en esos niveles, pues un sindicato o no sindicato tienen que ir a la calle. Es decir, que estamos hablando de otra cosa, ¿no? O sea, que además de la productividad, no está siempre que se apunta, que a lo que se apunta, a veces se apunta exclusivamente trabajo de los trabajadores y jornal y sueldo de los trabajadores, cuando se habla de productividad. Es que hay otras muchas cosas de responsabilidad de alto nivel, ¿no? Es que estoy totalmente de acuerdo contigo, porque evidentemente es un análisis que se ha hecho históricamente, pero es que es un mal endémico de previamente del astillero de Puerto Real, porque esto es un problema que hubo, porque es que estamos hablando de una plantilla de 300 personas, no estamos hablando de mucho más, 300 o 400 personas, pero es que lo que pasa es que esas personas tienen una edad muy avanzada, tienen más de 50 años porque en su momento se pactó que no se regenerara la plantilla, que se dejaran a los becarios, históricos becarios, que regeneraran, que presentaran una formación más adaptada al mercado. Entonces el problema que se encuentra con Astillero, con esa plantilla fija, es que tienen que reciclarse permanentemente ante las nuevas tecnologías que se están poniendo en marcha en el mercado. Entonces, ese es el gran problema, por lo que lo importante de estos contratos no es solamente la estabilidad que le va a dar la plantilla, que prácticamente son personas, digámoslo, son funcionarios, no son plantillas de una empresa pública y son funcionarios. Que si no hay trabajo cobran, vamos. Efectivamente, ese es el tema. Sino que esto lo que le va a generar es una expectativa laboral a esa gente joven que están preparada, que están en las últimas tecnologías, en las últimas soldaduras, en otro tipo, y que evidentemente están en la empresa auxiliar y que ahora mismo no lo pueden contratar porque no hay empresa. Entonces, la calidad de los trabajadores es muy alta, pero es que el problema que tiene es que tienen una edad muy alta para ese reciclaje que ahora es obligatorio, porque sin duda alguna la tecnología van avanzando de una forma espectacular y ellos no están adaptados. Por eso también la Junta tiene que venir ahora a darle una formación específica precisamente para estas nuevas contrataciones. Sí, la Junta ha dicho que formación y tecnología es donde va a poner el dinero, claro, cuando vengan los contratos. Pero porque es necesario, porque lo han reclamado los propios trabajadores. Apunta a dos temas de productividad, pero también está el otro tema que para mí es importantísimo, porque yo he trabajado en fábricas en Alemania, en distintas fábricas en Alemania he trabajado yo, de currito, y he visto lo que es la organización. Sí. Y cuando allí se decía, no, es que los trabajadores aquí trabajamos más que en España, y yo preguntaba, pero es que aquí se puede no trabajar, y es que no se podía. Es que estaba la organización del trabajo de tal forma que para ir al cuarto de baño tenía que pedir permiso y que te suplieran y tal y cual, pues estaba aquello con una organización que no se podía no trabajar. Claro. Es decir, bueno, pues yo creo que en organización y de productividad ahí yo creo que hay mucho que hacer, ¿no? Un trabajo tremendo que tiene que hacer Navantia. Y luego quería que también conozcamos tu opinión con respecto a los temas de forma. Yo sé que no son tan importantes, pero que también lo son, ¿no? Es decir, la puesta en escena del Partido Popular en la Diputación solo con dirigentes del Partido Popular, uno. Dos, que la presidenta de la Junta de Andalucía reparta una especie de dádiva de manera graciosa ambas actuaciones en medio de una campaña electoral, ¿no? No sé si a vosotros nos ha llamado la atención. A mí no, yo me lo esperaba, es que está estrechamente relacionado un hecho con el otro. Es decir, la escenificación esa de todos los cargos
importante ya no solo a nivel institucional, sino a nivel político del partido. A mí me sorprendió mucho ver al presidente del PP, Antonio Sanz, en esa reunión. Pues, senador. Bueno, sí, es senador, pero bueno, también podemos mirar otros senadores de la provincia, no que no estaban, ¿no? Pero en su condición de senador. No, pero bueno, a mí me sorprendió porque dije, bueno, su principal cargo, su máxima responsabilidad es a nivel de formación política, ¿no? Y bueno, su delegado tenía una explicación, la alcaldesa de Cádiz, bueno, en fin, había una serie, pero él no. Pero bueno, la explicación es que era más que evidente, de una notificación de, oye, hemos conseguido esto, estamos a las puertas de unas elecciones, tal, ¿no? Y luego el siguiente movimiento de la Junta de Andalucía ha sido engancharse, bueno, pues a ese anuncio que da cierta esperanza, es decir, oye, yo también juego en esta historia, pero yo insisto y me preocupa que al final se centralice o se focalice todo en el problema de los trabajadores, un problema de falta de competitividad en el trabajo y tal, ¿no? Cuando en este país se han hecho reformas laborales bastante contundentes, por no utilizar otro epíteto, en el que nos han cambiado las reglas de juego a prácticamente todas las empresas de este país, a todos los trabajadores, sin poder tener margen de maniobra. Leches, en Avantea se podía haber hecho, y es que este debate que estamos teniendo, ¿de cuándo data? O sea, este debate no es de ahora, es desde cuándo data. Entonces, al final, lo que también se pregunta uno es por qué esa incapacidad manifiesta de todos los gobiernos, no desde el de ahora, de todos los gobiernos a la hora de afrontar la reestructuración de una empresa, pero no solo con el objetivo de usted no me vale a la calle, sino usted no me vale, ¿por qué? ¿Cómo lo podemos conseguir para que sea lo más eficaz posible? Y sobre todo, vamos a preparar a esta empresa para que en el siglo XXI, hablando en décadas pasadas, funcionara. Y si la regla de juego no la dicta Europa, oye, mire usted, pues quizás el único debate que hay que llevar a Europa es el de Navantia y es el de los astilleros, y es decir, aquí no se va a hablar de otra cosa y vamos a presionar y vamos a dar el callo con eso, ¿no? Es que parte de esa formación tenía que ir al reciclaje de los políticos, porque precisamente el problema que hay ahora mismo es que tú ves lo que tú estabas diciendo. Bueno, ya sabemos que van a salir, ahora van a salir estos, los otros. Es que aún no se han enterado que la sociedad ha cambiado y siguen haciendo las mismas cosas. Vamos, no siguen pegando carteles porque, bueno, a alguien se le ocurrió en su día que es que manchaba y a partir de eso, bueno, pero es que siguen haciendo lo mismo. Entonces, tú ya te ves venir y yo veo que es la misma fórmula de los inicios de la democracia. Entonces, no se hace nada, no se entra en el fondo de astilleros, por ejemplo. Ahora, oye, ¿qué se consigue esto? Oye, ¿quién lo ha conseguido? ¿O lo ha conseguido el PP? Ponte tú que te tiene que poner el tanto. Bum, 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 y al final otra vez la misma foto de hace 10 años. Sí, es verdad. Y el discurso, insisto, de las cifras. Es decir, estamos en una época de recesión absoluta, en el que en el caso de la Administración andaluza se ha cuestionado y está judicializado una serie de procedimientos por un mal uso de los fondos públicos. Claro. Pues parece que no aprendemos. Es decir, ese discurso de voy a invertir X millones. Mire usted, no me diga la cifra, dígame usted cuáles son las políticas que vamos a seguir y qué tal. Porque claro, usted me dice 3 millones y ya lo primero, yo como periodista digo, 3 millones, y cuando miré dije, formación de Aitate. Vamos a ver dónde vaya a parar esto. No, cuando dice la presidenta que se gestionará a través de la agencia IDEA, ya tranquiliza mucho. Se me había olvidado ese detalle. Dentro de 10 años habrá una jueza Alaya, dentro de 10 años que empezará a investigar y la gente se escandalizará, ¿no? Porque los políticos tienen que aprender al final a cambiar ese chip. Es decir, a mí lo que me interesa es cómo lo vas a hacer, no cuánto, cómo lo vas a hacer. Y después de cómo lo vas a hacer, cómo vas a conseguir la pasta. Porque al final estamos hablando de una situación que estamos muy podríamos dar ejemplo cogiendo a unos consultores americanos de políticos, en este caso no dando dinero para la formación, sino que ellos se les descontara el 25% del sueldo cada uno y durante 6 meses estuvieran reciclándose, ¿no? Bueno, vamos a cambiar de tema, un primer asunto que a ver si Silvia nos cuenta. Me parece que hace unos 10 días Silvia publicó en La Voz el informe hecho por la Fiscalía relativo a la actuación del Ayuntamiento en la vivienda del Matadero, ¿no? Hoy publicáis también que ese informe de la Fiscalía ha caído en el juez López Marchena, que es el número 2. Número 2, instrucción 2. Y que ahora le toca al juez decidir, ¿no? Qué hace, ¿no?
Sí, vamos, y lo que hemos publicado ha sido un simple trámite procesal, es decir, por reparto de los juzgados ha caído en el número 2. Hombre, el artículo que hoy firmamos un poco anecdótico, ¿no?, de saber que es el mismo juez que lleva el tema del alumbrado público, que lleva la investigación de desvío de fondos públicos en el ISE. O sea que el magistrado le están entrando una serie de peritas en dulce por la puerta en forma de diligencia, ¿no? Y efectivamente todavía no ha decidido nada, no ha acordado nada, no ha decidido si efectivamente abre diligencias e inicia esa investigación penal que solicita el Ministerio Fiscal o directamente archivar. Previsiblemente el informe es demoledor de la Fiscalía y bueno, pues acordará esa serie de diligencias, entre ellas, bueno, pues citar a declarar como imputadas 2 concejalas en concreto del Ayuntamiento del equipo de gobierno, Carmen Sánchez y Mercedes Colombo, que son a su vez las 2 concejalas que trabajadores del área de servicios sociales del ayuntamiento reconocieron ante el fiscal que fueron las personas que, bien a través de correo electrónico, bien a través de llamadas telefónicas, bueno, pues les insinuaron, presionaron, dijeron: por favor, cambia esa baremación, esa lista de adjudicatarios. Vamos a analizar un grupo de familias que ellos llevaban encima de la mesa, o sea, que ellos llevaban en una carpeta, y vamos a intentar buscarle un hueco. La historia, hoy, este fin de semana, en la competencia, la fiscal jefe daba una entrevista y decía que, bueno, que el cúmulo de indicios es bastante importante y grave. Aquí estamos hablando de un empleado público, una autoridad pública, presuntamente 2 concejalas, que a sabiendas de que podían adoptar una decisión injusta, la adoptaron, ¿no?, que es digamos la esencia de la prevaricación, ¿no? Lo que vienen a decir, yo recuerdo también una entrevista que Pilar Tubío, la jefa de recursos de los servicios sociales del Ayuntamiento de Cádiz, que su dimisión fue la que abrió las pitas de todo esto, nos concedió una entrevista a nuestro periódico y ella lo dejó bien claro, y esa misma respuesta que nos dio a nosotros, más ilustrada, con más documentación, se la ha dado al fiscal, ¿no? Y es que, bueno, pues que la presión de muchas familias, de muchas demandas, pues al final hace que muchos políticos, que son los que están a pie de calle, pues con esas familias, con esas tal, pues bueno, pues decidan, bueno, pues venga, te voy a colar, ¿no? Y se olviden de que hay pues una lista de demandantes, que hay una serie de prioridades, que hay unas baremaciones, y como decía Pilar Tubío, la norma no hay que saltársela nunca, aunque el agobio o la presión sea mucho. Es un asunto feo, es un asunto feo, pero bueno, acaba de judicializarse. Vamos a seguir hablando de este asunto y hablaremos también de sondeos electorales en el segundo bloque del Café del Correo, a vuelta de unos minutos.